Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Fíjense que estaba viendo aquí la nueva alianza de la que hablaba Jeremías, ahí en Jeremías 31, aludiendo precisamente a las discusiones agrias con los fariseos, porque pues es de mencionarse, ¿verdad? Que para los cristianos del siglo XXI, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, eso que ni qué. Y nosotros no tenemos nada contra ellos, simplemente que pues, ellos no creen en el Mesías todavía, ¿verdad? Pero ellos siguen su culto, ellos siguen su iglesia, ellos siguen su religión, y nosotros seguimos la de nosotros, ¿verdad? Los cristianos, precisamente, pues ya les he dicho que somos casi 2 billones de cristianos en el mundo, mientras que los judíos son muy poquitos. Y bueno, la Torá bíblica, precisamente, que es la que enseña el judaísmo, pues se diferencia de los cristianos, porque ellos siempre preguntan por qué. Es la esencia de la Torá. Y nosotros en la iglesia cristiana no. Nosotros en la iglesia cristiana tenemos, los católicos tenemos 3 fuentes de fe. Ya lo hemos dicho. En primer lugar, la tradición de la iglesia. Luego viene la palabra y el magisterio. Y lo maravilloso de esto es que los 3 tienen que ir en concordancia, no se pueden dividir, no se pueden trastocar, no pueden disentir. Los 3 van en una misma línea, en una misma dirección. Por eso es muy difícil que la iglesia se equivoque. Sin embargo, están estas discusiones, ¿verdad?, que se siguen haciendo, porque ellos siguen esperando un Mesías. El Mesías judío es un Mesías 100% hombre. Y yo se los he dicho en buena onda, ¿verdad? Pues ahí siéntense a esperarlo, ¿verdad?, porque va a estar muy difícil. En cambio, para los judíos, para los cristianos del siglo XXI, nosotros ya tenemos un Mesías, el Mesías esperado, el Mesías profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, se cumple en Jesús de Nazaret. Jesús, el de Nazaret, nacido de hombre, nacido de mujer, el hijo de José y María, sus padres, y por supuesto todo esto por acción del Espíritu Santo, lo sabemos. Por eso la doble naturaleza del Señor, 100% Dios, 100% hombre. Y ellos aluden a que no ha llegado el Mesías porque no nos ha salvado. Entonces nos preguntan: Jesús, ¿de qué te salva? Y fíjense qué tremendo está. Voy a leerles la alianza profetizada por Jeremías. Dice la palabra: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Por eso el Mesías, el Redentor del mundo, el profetizado por los profetas, el esperado, se cumple en Jesús de Nazaret con más de 300 profecías. Fíjense, con más de 300 profecías que se cumplen en la vida y la obra de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Y dice que nos va a perdonar. Y Jesús es el Salvador, porque acuérdense que nosotros, el pueblo judío, rompió el pacto. Recuérdense que el primer pacto lo hizo con Moisés. Es cuando le entregan las tablas de la ley. Y el pueblo judío, que el Señor les había jurado lo mismo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, lo traicionan y hacen el becerro de oro, y ahí se va por la borda, apostatan del Señor. Por eso queda rota esa alianza. Y por eso nuestros pecados pues no se podían perdonar.
El sumo sacerdote lo hacía cada año, imagínense. Cada año se tenía que ir en procesión a Israel, allá a Jerusalén para el perdón de los pecados. Ahora no. Ahora los cristianos del siglo XXI, a través de esta nueva alianza que se cumple con Jesús, recuerden ustedes que estando Jesús a la mesa con sus discípulos les dijo: tomen, este es mi cuerpo, toman de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, toma la copa llena de vino y les dice: tomen y beban todas de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esta es la nueva alianza que se signa con Jesús. Precisamente de la muerte del Divino Maestro a la escritura de los primeros evangelios, el de Marcos, que es el más temprano, median 40 años. En ese momento, en ese silencio que se hace en la historia, todo el pueblo judío empezó a escudriñar las escrituras y empezaron a hacer estas escrituras que ni sabían que estaban inspiradas por Dios. Pero le van dando connotación, le van dando forma, de tal manera que le van encontrando los asegúnes de los hechos y la vida y la obra de Jesús en él, que se reflejaban, que perfilaban y que daban cumplimiento al Mesías esperado, al Cristo, como le llama Pablo, el Cristo en griego, el ungido, el Mesías en hebreo, el Mesías redentor del mundo, que iba a venir a salvarnos del pecado en el que nos encontrábamos. Y los judíos preguntan: ¿y cómo nos ha salvado? ¿Cómo está la salvación? ¿Cómo es la salvación? La salvación es muy sencilla. La salvación la encontramos nosotros porque ahora ya no tenemos que esperarnos un año para el perdón de los pecados, para que sean perdonados nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos a nuestra disposición el sacramento que instituye Jesús precisamente en esa cena. Esto es mi cuerpo. Y lo dice y lo afirma la tradición de la iglesia. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente real y vivo. Recuerden ustedes que el pan ya estaba convertido, porque se hace primero el trigo se convierte en pan y la uva se convierte en vino. Ya están accidentados, por eso ya no pueden volverse a accidentar el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, si ya están accidentadas las especies. Por eso nosotros, los cristianos del siglo XXI, los cristianos católicos, entendemos perfectamente que este milagro se le llama transubstanciación de las especies, porque ya no se pueden volver a accidentar, ya están accidentadas las especies, entonces se transubstancian, así dando lugar al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos, fíjense, acceder libremente, de manera voluntaria, cada vez que se celebre una misa, una acción de gracias, una Eucaristía. Nosotros remembramos el sacrificio incruento que hizo nuestro Maestro en la cruz del Calvario. Por eso, cada misa es una celebración. Tenemos acceso nosotros a tomar, a beber del cuerpo y la sangre de nuestro Señor para beneficio de nosotros, para el perdón de los pecados, para acceder a la santidad. De otra forma no se podría. Volveríamos a los judíos al año que el sumo sacerdote hacía las abluciones y derramaba la sangre en los objetos sagrados para así lograr el perdón de los pecados, y luego volver a esperar otro año. Nosotros no tenemos el acceso vía directa a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacramento. Ese es como tenemos nosotros acceso. Por eso hago un llamado, fíjense qué maravilla. Así lo quiso Dios, así lo quiso el Señor, el santo de los santos, el santísimo, quiso quedarse en ese pedacito de pan, para que, fíjense, así humilde el Señor, expuesto a lo que fuera, porque cuántas cosas no se hace con ese sacramento. Sin embargo, él así se atrevió, porque así es el Señor, y tenemos nosotros ahora el acceso libre para poder comulgar. Y por eso la iglesia no puede negar el sacramento a nadie. No se puede condicionar esta maravilla, este portento, este milagro, para beneficio de la gente que está, y como viático para la vida eterna. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.